Ahora sí. Bueno, se me fue la conexión, ha pasado algo raro, ¿verdad? ¿Vosotros habéis tenido la imagen hasta ahora? Hola, ¿se me escucha? No se te vaya, José Luis. Mm, ¿No se me oye? Va súper intermitente la voz del vídeo. Sí, sí, y se me ha ido antes la conexión. Parece que la conexión a internet está muy, muy bajita. Bueno, me voy a ir quizás a un lugar que tenga Mm. más cercano al router, aunque voy a estar, a ver, sí, antes ha funcionado bien, pero ahora mejor. Te lo pone además, José Luis, ha salido ahí que pone Sí, que sí, la conexión es sí, débil. sí. Puedo cambiar. Voy a ver si con la conexión del móvil está mejor, más fuerte. Bueno, ¿habéis leído el verso? Ujú. ¿Lo leemos en voz alta? ¿Lo leemos en voz alta? Que no está compartido, José Luis, ahora. Ah, perdón. ¿Por qué? A ver. Ha saltado antes con la pérdida esa, parece que... Sí, parece que por la pérdida no se comparte. Olga O también. saltará. Ahora sí está, ¿verdad? Ahora sí. Pues voy a utilizar los datos de mi móvil. Yo creo que está mejor que el wifi. ¿Podéis leerla en voz alta el verso? Solar se expande la luz desde las profundidades del espíritu hacia el exterior, transformándose en poderosa fuerza de voluntad y brillando en la oscuridad de los sentidos, para liberar las fuerzas, se ha ido, para liberar las fuerzas que hagan madurar desde los impulsos del alma los poderes creadores en la obra del hombre. Muy bien. Voy a cambiar la conexión al wifi. Si fuera peor que antes me lo decís, estoy cambiando la conexión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis vosotros? La última vez que estuvimos comentando también en principio el proceso con Mariano, al final también leímos juntos los prefacios, literalmente. Y ya dijimos, bueno, que empezábamos formalmente hoy con la nociología y bueno, eso es lo que nos hemos propuesto. Podríamos repasar leyendo las cuestiones, pues recordar el contenido de los prefacios y, y bueno, y luego avanzar en el contenido y analizar ciertos párrafos que, bueno, por lo menos los que están las cuestiones de trabajo que yo he elaborado, pero si alguno también
habéis visto algún párrafo que sea susceptible de analizar en grupo, pues sería fenomenal, porque bueno, no todo está perfectamente claro a priori, aunque todos los que hemos trabajado la filosofía de la libertad encontramos también facilidades, ¿no? En la, en la comprensión en general. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Olga, ¿tú cómo lo llevas? Y bienvenida. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Sí, No. ¿Y estáis todos con las cámaras apagadas o es que yo me llega así? No, te llega así. Estamos todos con las cámaras encendidas. Ah, fíjate, pues yo también debo tener mala conexión. Sí, además, ahora se ha ido, fíjate. Bueno, mientras Olga regresa, Rocío, Marta, ¿qué tal vosotras? Bueno, yo bien, bien. Tenía que darle las gracias a Rocío porque me tragué la película, la busqué como una desesperada y vi la película. Muy ¿Cuál? buena, ¿eh? ¿Cuál, Muy cuál? buena. ¿Cómo era? Norferius o Nefarius. Nafarius, eso es, Nafarius. Sí. Impresionante, me encantó, me encantó. Un diálogo de un forense con el diablo, claramente, y la verdad es que me gustó mucho. Me costó, ¿eh? Pero es que al momento que tú lo dijiste, Rocío, del tema, ya estuve buscándola como una loca, y luego la vi con mi hijo, la he visto 2 veces, y luego con mi hijo, y entonces nos ha dado un juego para poder trabajar esa historia. O sea que muy bien, muy contenta. Muchas gracias, Rocío. De nada, de nada. Es que yo cuando la vi me acordé de ti. Sí, Es que era tal cual, era verme ahí puesta, tal cual. sí, es que le da unas vueltas de tuerca a unos temas que a mí me dejó, digo, hay que ver. Sí. Bueno, ya me está entrando la ganas de verla también. Sí, ¿En dónde la has visto? ¿Dónde la has encontrado? ¿En qué plataforma? no, 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 si es que me la descargué vía pirata, Ah, porque no pirata había manera total. de buscar Vale, vale. Pues nada, súbela a como Drive, Rocío. súbela a Drive y comparte el enlace. Bueno, claro, eso sí que lo puedo hacer, Claro. claro, Ujú. sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ok, muy bien. Bueno, por lo demás, Bueno. bien, ¿eh? Respecto al tema de hoy, a mí me ha costado, ¿eh? No sé a Mm, vosotras, pero a mí me ha costado bastante, ¿eh? O sea, es que yo hubiera necesitado más tiempo para poder como interiorizar todo lo que dice el texto, ¿eh? O sea, para pensarlo, repensarlo, volverlo a pensar, pero lo que dices de una ujú, enjundia tremenda, tremenda. O sea, mm, o sea, te remonta a los principios de la filosofía casi, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha parecido complejo. Me ha gustado mucho, pero yo creo que me va a llevar mucho trabajo. Pero contenta, ¿eh? ujú. Bueno, pues esa es la idea, aquí entre todos facilitar ese trabajo. Está muy bien haber hecho una lectura previa. Yo también por fin estoy cogiendo más el ritmo, aunque incluso estoy fuera del sitio habitual, pero he podido llegar para los que tengan menos tiempo a que tengan las cuestiones, el audiolibro y demás. Así que ahora, después del trabajo individual de acercamiento, un trabajo en grupo de desmenuzar y compartir, y luego otra vuelta más que seguro que hace falta. Pero bueno, tenemos muchos libros por delante, aunque no es muy largo, pero es denso. Y los jueves, que está muy bien, porque realmente va paralelo. De hecho, se refiere incluso a este trabajo es previo a su libro. De hecho, el otro es el GA3, este es el GA2. Así que está muy bien que estemos combinando. Es una bonita combinación porque se ha dado casi de forma eh, causal, podríamos decirlo, con otros textos, porque estábamos, sobre todo con los evangelios, hubo momentos en los que se trabajaba mucho los cuerpos constitutivos, estábamos con la teosofía, se trabajaba mucho el desarrollo de las épocas culturales y demás, y estábamos con ciencia oculta, ¿verdad?
Y era un trabajo paralelo también que complementario el de los lunes al de los jueves. Y ahora lo hemos forzado, eso sí que es verdad. Ahora no podemos decir el destino. Ahora hemos dicho filosofía de la libertad los jueves, pues venga, nos vamos a meter un chute ahí de filosofía en vena que no vea. Los lunes también filosofía. Y bueno, si queréis vamos repasando y vamos viendo así donde podemos profundizar. Las cuestiones es una guía, nos evoca todo el texto, el que lo haya seguido. Lo ideal es trabajarlo con el texto en línea porque así rápidamente vamos a quien haya puesto alguna observación, como Marta suele hacer, por ejemplo, oye, pues, y ahí está, ¿no? No hay que pararse en mi libro, en el tuyo, en mi versión, en mi traducción, ¿no? En la tuya, página, que no lleva tiempo, sino bueno, por lo menos este trabajo lo traemos hecho de casa, aunque no nos guste trabajar con el texto en línea porque nos gusta trabajar sobre papel, pero bueno, si hay algo que compartir el lunes con el grupo, pues previamente me voy al texto en línea, lo localizo, lo señalo y así pues optimizamos el tiempo de todo el grupo, ¿os parece? Y ¿queréis que leamos, demos ese repaso de lectura de la cuestión a los prefacios? Bien. Vale. Y en la cuestión vuelve a ser algo reiterativo porque ya nos ha salido esta cuestión trabajada por Rudolf Steiner en más de una ocasión en cuanto a si existen o no límites al conocimiento. De hecho, en Filosofía de la Libertad es una cuestión básica. En este caso vamos a ver cómo la enfoca. Eh, es el contenido básico de las dos, tanto de la introducción de la edición de 1924, creo que, de 24, efectivamente, fijaros, al final de su vida, curioso, ¿eh? Al final de su vida, analizando el principio de su trabajo, lo que formó parte casi de su trabajo de tesis, ¿no? Nos dice que en todas partes se reconoce que el ser humano en su actividad de conocer tropieza con ciertos límites. Eso es lo que se nos dice, a través de los cuales no puede penetrar en el reino de la verdadera realidad. Pero en mi alma vivían dos actividades de pensamiento. Dos. Ahora se refiere a la primera. Una de ellas se dirigía a la obra de Goethe y se esforzaba por dar forma a la visión del mundo y de la vida que surge como fuerza motriz de su creación literaria. De este pensamiento surgió el reconocimiento de que la manera en que Goethe se conducía en la actividad de conocer es también la que surge de la esencia del ser del hombre y del mundo. Esta forma luego se nos va a aclarar, como ya sabéis que lo habéis por lo menos hecho un primer vistazo, en el primer capítulo, ¿vale? Esa forma que tenía Goethe y que también luego pues, es la razón de que muchos filósofos de la época, incluso de antes, que son totalmente opuestos, encuentren en Goethe una confluencia de sus ideas, ¿no? Bueno, sigue diciendo que la obra, perdón, que la otra cuestión hacia el hecho experimentado interiormente de que el hombre, con su pensamiento profundo, vive en medio de la realidad del mundo como si se tratara de una realidad espiritual. Frente a ese conocimiento, no se puede aceptar la opinión de que existen límites al conocimiento. Después continúa, nos dice que su atención se dirigió al camino que va desde la observación sensorial hasta lo espiritual, que para mí era un hecho establecido a través de la experiencia interior y cognitiva. Se trataba de construir un puente desde este mundo de los sentidos al del espíritu. Lo espiritual humano parece evolucionar a partir de lo no espiritual precedente. Sin embargo, lo sensible, correctamente entendido, muestra en todas partes que es una manifestación de lo espiritual. Buscaba
lo espiritual que aparentemente se manifiesta dentro de la vida interior del ser humano, pero que en realidad pertenece a las cosas y a los procesos del mundo sensible. Podría parecer como si los pensamientos de las cosas estuvieran dentro del hombre, pero en realidad dominan dentro de las cosas. Es necesario que el hombre separe los pensamientos de las cosas en sí mismas, y en la verdadera experiencia del conocimiento los devuelva de nuevo a las cosas. No sé si esto llama la atención, que estáis siguiendo los jueves, encontraréis esa analogía con el monismo y el dualismo, y en cuanto al término medio y equilibrado de Rudolf Steiner, en cuanto al que existe un monismo solo en el ser humano es capaz de separar los dos aspectos del mundo, en lo físico y en lo espiritual, para comprenderlo, reunirlo de nuevo en su pensamiento. Después ya termina con que la evolución del mundo debe ser entendida de tal manera que lo no espiritual que lo ha precedido y a partir de lo cual se despliega más tarde la espiritualidad del hombre, contiene algo espiritual que está por encima y más allá de sí mismo. La posterior percepción sensorial espiritualizada en la que aparece el hombre surge, por tanto, del hecho de que el antepasado espiritual del hombre se une a las formas imperfectas, no espirituales, y transformándolas, aparece entonces en forma perceptible por los sentidos. No sé si os llama la atención algún párrafo especialmente para compartir en grupo o algún otro que vosotros hayáis señalado del texto literal. No me ha parecido ver ninguna anotación, pero lo podemos poner aquí en tiempo real de manifiesto. Hay tanto aquí, ¿verdad? Y es un prefacio, o sea, esto para abrir boca. A mí me choca muchísimo esto de la evolución del mundo debe ser entendida de tal manera que lo no espiritual que lo ha precedido, como que hay algo no espiritual que lo ha precedido. Eso me choca muchísimo. Supongo que lo entenderé Yo más adelante, eso lo pero ahora mismo entiendo el último desde párrafo no lo entiendo nada. Está literal, ¿eh? Ahí no he tocado nada porque no me atrevía Sí, a... Está literal, literal, pero lo veía muy, muy importante, muy potente. He querido poner ahí y toma ya. Creo que le he quitado alguna repetición producto de la literalidad de la traducción, pero no más. Claro, yo lo veo en relación al proceso evolutivo de la bajada del ser humano a la Tierra en esos procesos bueno, de antiguo Saturno, Sol, Luna, que se va formando todo lo que son posteriormente los cuerpos constitutivos hasta que por fin baja el ser espiritual del ser humano a un cuerpo que se ha preparado para contenerlo, ¿no? Entonces, yo ahí es donde veo que al fin y al cabo se ha tenido que preparar algo no espiritual, algo de la tierra, hasta que por fin se ha espiritualizado a ese nivel de los sentidos, ¿no? Para que sean capaces de luego transmitirle lo físico del entorno material del mundo a ese espíritu que es puramente espiritual y que entra en una especie de maquinaria que le es capaz de transmitirle, eh, transformar la materia en una percepción para que se pueda convertir en un fruto a través de la experiencia de la encarnación. Yo ahí es donde me manejo para entender eso. Pero claro, esa es mi forma de...
No sé si hay otra manera de entenderlo por parte de alguno de vosotros. A mí es que me genera también, me he fijado en lo mismo exactamente al final, ese trocito final, porque como yo lo veo en este momento, todo es espiritual, porque todo es parte de Dios, ¿no? Entonces, así de sencillo, no concibo cómo se habla aquí de una parte que no está impregnada de lo espiritual. Eh, no, siempre distinguimos materia y espíritu, se suele distinguir en la concepción del mundo actual, ¿no? Pero todas las tradiciones espirituales, místicas, nos hablan de que todo es uno y todo está impregnado de Dios. Entonces, ¿cómo casamos este trocito final? A mí no me cuadra. Sí entiendo lo que tú dices, José Luis, ¿no? De que el espíritu viene abajo a posarse en lo material, pero está realmente separado lo material y lo espiritual, hasta que en ese punto de unión entre ambos, lo no material se espiritualiza. Mm. Yo es que no sé si es una dualidad, un objeto, sujeto que nosotros creamos ahí, eh, porque la mente es incapaz de percibir eso con los sentidos ordinarios normales, ¿no? Con los sentidos sensoriales. Y tenemos que desarrollar los espirituales para que darnos cuenta de que no es algo realmente separado, sino que todo está unido, todo es espiritual. Al final, no lo sé realmente cómo interpreta esa frase, pero me viene esto que os estoy diciendo, ¿eh? No sé cómo lo veis. Para mí también es la misma duda, ¿eh? Yo ya la tuve la semana anterior y, y a mí sí me cuadra, porque he pensado además mucho esta semana en la explicación de José Luis, y que creo que estamos mezclando dos cosas. O sea, o- creo que estamos mezclando, obviamente, que todo lo material es también espiritual o Mm. tiene quiero decir, la materia es espíritu, ¿no? Todo lo material es Dios hechizado, se decía, ¿no? Platón decía. Pero sí es cierto que en lo que respecta a la evolución del ser humano, eh, sí ha tenido unas fases donde inclusive el cuerpo etérico estaba fuera del cuerpo físico, luego se unió el cuerpo astral, y finalmente el yo más todo lo que queda, ¿no? Yo creo que si se nos pudiera ver, mmm, si alguien tuviera visión clarividente con respecto a nosotros, quizás sí sentiría el espíritu no del todo dentro, ¿no? O sea, el yo de cada cual, el yo espiritual, lo vería cerca, pero no dentro. Entonces, quizá es eso a lo que se refiere, ¿no? Mm, yo creo que se puede referir a eso. Y eso no quita que todo lo material sea también espiritual, pero, pero no consciente. O sea, el espíritu entrando en la conciencia del hombre es una cualidad diferente. No sé si esto tiene sentido. Yo también pienso en alto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, está muy Sí, bien porque complementa todo, sí. Mm. yo lo que me llega es lo que tú dices, Olga, lo que habéis compartido, y yo me lo he llevado al terreno de la diferenciación que hay entre la espiritualización que hace el hombre cuando efectivamente hace el acto de pensar y de experimentar y espiritualiza la materia de alguna manera, y la materia no deja de ser el pensamiento, ¿no? Y la diferencia que hace en el párrafo cuando habla de la conciencia del hombre, de separar la espiritualidad concebida por el hombre respecto a de su propia experiencia que espiritualiza cuando piensa, cuando hace el acto de pensar, de lo que le precede, que es el espíritu que nos abarca a todo el mundo, a todos los seres humanos, y que es anterior. Entonces, yo veo ahí
en el párrafo, ese puente entre los dos actos, ¿no? Hay como dos actos. Uno, el espiritualizar la materia en el momento en que el hombre piensa desde su experiencia, de la percepción, experiencia y pensamiento, por tanto, a partir del pensamiento ya algo espiritual, y lo que previamente vivía ya en esa materia que le corresponde a otra entidad, que entiendo yo que hay una parte que es como vosotros decís, que igual todavía no está espiritualizada, y otra parte que tiene que ver con lo que a todo el mundo nos abarca, que es el ser, el espíritu ¿cómo lo dice? ¿Me lo puedes poner, José Luis? Es que lo que se despliega, creo que pone. O sea, porque habla de diferenciado del otro en el texto. Dice, la evolución del mundo debe ser entendida de tal manera que lo no espiritual que lo ha precedido, y entonces en lo no espiritual que lo ha precedido yo entiendo que se refiere a lo que ha precedido al momento en que es espiritualizado por el hombre, ¿no? Entonces, que lo ha precedido y a partir de lo cual despliega más tarde la espiritualidad del hombre, ¿no? O sea, es decir, gracias a lo que lo ha precedido, el hombre puede espiritualizarlo, porque contiene algo espiritual que está por encima y más allá de sí mismo. Es decir, yo uno lo de lo que está por encima y más allá de sí mismo con lo no espiritual que lo ha precedido. Estaría espiritualizado, pero con la diferencia de que no ha pasado por la espiritualidad del hombre. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. A mí me evoca todo lo que estás diciendo un concepto diferente al que yo me había puesto anteriormente, complementario también, igual que con Olga. Y claro, se refiere más bien a ese proceso de a través del yo ya encarnado, hacer el proceso de espiritualización del astral, el etérico y el físico, los Mm. cuerpos superiores del yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu. Yo creo que un poco ahí es donde te estás moviendo tú. Claro, es como que el hombre tiene que llegar a conocer lo espiritual que está por encima y más allá del propio camino de espiritualización propio, individual, sino elevarlo, digamos, a ese más allá, ¿no? Que es el previo, ¿no? Yo lo entiendo así, pero para mí es igual de confuso, ¿eh? O sea, me resulta confuso, muy confuso. También pienso en alto. Pero sigo pensando en alto. A mí también, conforme tú ibas desarrollando tu pensamiento, Marta, me venía la imagen de la Trinidad. El Padre que nos precede, que es Espíritu, nosotros el Hijo, que somos la materia, y el Espíritu Santo nos permite espiritualizar, de eso de donde venimos, y hacerlo, digamos, traerlo aquí. Y ahí las tres cosas, eso es la Trinidad. Como que en mi cabeza y en mi ser, como digo, Sí. ostras, es que esto es así, ¿no? El Espíritu Santo, la Madre, la Sofía, ¿verdad, Rocío? Ahora que estamos ahí en la rama tan intensamente, el Espíritu Santo es la Madre, es la Sofía, es el alma, es la Madre universal, es la que pone en conexión el espíritu con la materia. Ahí estás también teniendo intuiciones muy... pero es que es todo, o sea, un simple párrafo, cada uno en un momento dado podemos entenderlo por una vía con nuestro conocimiento actual y complementarlo con el del compañero, entonces se nos abre otra vía de investigación, pero un solo párrafo es tan fructífero en el movimiento que te obliga a realizar. En cualquier caso, Manuel, gracias por la aportación, porque también a mí me da que pensar, efectivamente, ¿no? El cómo se preña el Mm, conocimiento espiritual a través de Sofía, ¿no? Es maravilloso eso, ese proceso. Pero me he preguntado si estaría bien traducido. Me he llegado a preguntar mm. si no era una rata. ¿Tenéis por ahí alguna traducción que lo podáis localizar rápidamente? Como está en el prefacio, no es muy Yo tengo el complicado. librillo y estaba mal hecho intentando escuchar a la vez que veía el librillo. Y quizá, Aquí hay que estar al todo. a ver que lo ubique bien. A ver, buscamos datos.
Mira, aquí está el párrafo en la traducción que yo tengo. Os lo leo literalmente mientras Rocío acaba de encontrar. Aquí está en un párrafo 9, o sea que no está muy al final. Y está en la introducción del 25, del 1925. Dice, es necesario que el hombre, en el caso de esta experiencia, esta experiencia se refiere a lo de arriba, habría que leerlo entonces. Dice él que no buscaba mundos atómicos o espirituales detrás de los fenómenos perceptibles por los sentidos, sino lo espiritual, que aparentemente se manifiesta dentro de la vida interior del ser humano, pero que en realidad pertenece a las cosas y a los procesos del mundo sensible. Debido a la manera en que el hombre lleva a cabo su actividad cognitiva, podría parecer como si los pensamientos de las cosas estuvieran dentro del hombre, mientras que en realidad dominan dentro de las cosas. Ahora viene el párrafo, que es necesario que el hombre, en el caso de esta experiencia, separe los pensamientos de las cosas en sí mismas y en la verdadera experiencia del conocimiento los devuelva de nuevo a las cosas. La evolución del mundo debe ser entendida de tal manera que lo espiritual que lo precedió, a partir de lo cual se despliega más tarde la espiritualidad del hombre, contiene algo espiritual que está por encima y más allá de sí mismo. La posterior percepción sensorial espiritualizada en la que aparece el hombre surge por lo tanto del hecho de que el antepasado espiritual del hombre se une a las formas imperfectas no espirituales y transformándolas, aparece entonces en forma perceptible por los sentidos. Perdón. ¿Y en tu párrafo o en vuestras traducciones? Yo en el librito este de la teoría del conocimiento, aquí está, no sé si es este el que tú tienes, Rocío. No, el mío es este. Venga. En este está en la página 12 y con otras palabras, pero viene a decir lo mismo que tú acabas de decir. Y, y la verdad es que yo desde ya me apuntaría esta pregunta para Mariano si tenemos oportunidad de que venga con nosotros, porque, porque es todo un tema, vamos. Yo no, a ratos se me viene una claridad, de repente se me nubla y no termino de Ujú. verlo claro. Vale, pues eso lo hacemos de momento y vamos a hacerlo a medida que vayan surgiendo las dudas, no como lo hicimos al final en los evangelios, que bueno, que no fuimos, entonces aquí arriba nos venimos a cuestiones de Mariano, ¿vale? Vamos a grabar, a copiar el párrafo, que sería el último, la evolución del mundo sí, más allá, sería este, ¿no? Bueno, eso ya nos da. Sí, lo que tienes ya en negrita. Ujú. Y nos vamos arriba a lo de María, aquí que pone cuestiones Mariano Casanet y lo ponemos aquí. Y anda que empezamos bien, ¿eh? Joder, Es que, Ya tenemos- di que sí, Olga, si es que es lo que me ha pasado a mí, que es que he empezado también ahí ya a trancas y barrancas todo el tiempo, ¿eh? Pobre Porque Mariano la que le espera. ya verás. ya está. ¿Ves? Así ya no se nos va, se va a ir acumulando aquí todo. Hacemos otro libro, José Luis. Mm, Sí, y la pregunta, José Luis, la pregunta más concreta sería si hay algo, la pregunta que ha hecho Rocío, que sería, ¿hay algo previo al hombre que, o sea, ¿hay algo previo que no está espiritualizado? Porque la Claro. pregunta es esa. claro, claro. Nosotros pensamos que todo está espiritualizado, venga de donde venga, pero la historia nos sorprende es si qué es lo que precede a este proceso que no está espiritualizado, es decir, qué es lo que no es espíritu, ¿no?
Porque en ese párrafo, que, según lo has puesto entero, José Luis, en la última frase del párrafo completo, Ujú. habla de las imperfecciones, de que el espíritu se une a las imperfecciones y a partir de ahí espiritualiza. Ujú. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que son las imperfecciones? Mira, es aquí. ¿Dónde es? A ver. Vale, Ahí donde vale. estaba A ver, el 9. Vale. vale, aquí hay. Vale, aquí hay. Va y viene, por Dios. Mira, y en realidad anteriormente, ese ruido que es, ¿lo No lo escucháis? sé. Sí, No sé ¿quién si es? seré yo con eco. No, Eso puede ser un Ya está, collar ya o se ha quitado. algo, alguien que tenga micro en la solapa. ahora se ha ido. Ya se ha ido, sí. Mira, en la página anterior que ha pasado, cuando hablaba de, de lo posterior y perfecto, había de surgir a lo largo del tiempo de lo anterior e imperfecto, que yo creo que Eso tiene que es. ver con eso. Eso me Eso es. parecía evidente en lo relativo a la realidad sensorial exterior, Ujú, ¿vale? Y yo creo que lo que dice después tiene que ver con esto, que además yo ujú. también lo tengo, mira, lo tenía que haber puesto en el texto, ¿no? ¿A qué se refiere? Pero yo conocía sobradamente lo espiritual autónomo, autosuficiente e independiente de lo sensorial para plegarme a la razón del mundo de los fenómenos exteriores. Entonces, yo creo que pero bueno, es que Claro, la realidad sensorial también es espiritual, claro, claro. entonces volvemos siempre Sí, sí, ese es el Sí, tema. igual en que nos va ese viendo el libro, ¿eh? Podemos preguntar un poco. está haciendo ese proceso de digregar la unidad a través del pensar, separar lo sensorial de lo espiritual, para luego volverlo a unir una vez reconocido y Ujú. llegar a un nivel superior de comprensión de la cosa en sí. Yo creo que en el propio párrafo está haciendo el mismo proceso. Sí, lo que pasa es que fíjate que el conocimiento de la cosa en sí es un conocimiento que abarca más allá, que va más allá, o sea, que es una verdad más allá de la propia experiencia personal, digamos, ¿no? Porque llega un momento en que hay una percepción propia, con una experiencia propia, pensada de manera propia, y que cuando la separas de la cosa, la separas en sí, es cuando de repente percibes la esencia de la cosa mucho más grande que la que inicialmente cada uno de manera individual tiene. Algo así, Es como como una la idea verdad última. platónica. Sí, como una verdad última, ¿no? Efectivamente. Pero la duda sigue siendo ahí, ¿eh? O sea, lo de la espiritual, no espiritual, las imperfecciones. Bueno, yo creo que está bastante bien desgranada, que ya nos queda también mucho libro para igual pillar el hilo también de este tipo de pensamiento. Podemos avanzar un poquito más, si os parece, Sí. porque ahora ya es que nos adentraríamos ya en bueno, en el capítulo primero, que viene por lo menos en la edición que yo tengo estructurado como un problemas preliminares, y luego pues tiene como tres partes: problemas preliminares, después el punto de partida, la ciencia de Goethe y la tarea de la ciencia. Entonces, hay como que han salido dos cuestiones diferenciadas, un poco para estructurar el estudio y concentrar la energía en aspectos que podemos resumir en cuestiones concretas. La primera sería cuál es el error de base de la ciencia y su superación. Y bueno, y la segunda cuestión
Eh, la segunda cuestión, ¿cómo puede la actividad cognitiva alcanzar la realidad? Que ahí es cuando nos da la clave en torno al pensamiento de Goethe para, para desarrollar una verdadera metodología que descubra las realidades de la propia realidad, de la propia cosa. Entonces, bueno, por poner ahí por medio el contenido, nos dice que lo que se suele llamar filosofía es la rama de la ciencia que va más allá de la mera recopilación de observaciones o de informaciones sobre fenómenos individuales con el fin de proporcionar una visión satisfactoria del mundo y de la vida. Y después le añade, buscando su salvación en una reclusión artificial del resto de la vida espiritual. Así diciendo, podemos compartir todo lo más, pero además él dice, pero además se olvida de lo que es la vida espiritual, de alguna manera. Entonces, la consecuencia es que filósofos y científicos naturalistas, antiguos y modernos, no han llegado a su punto de vista científico haciendo fructificar las semillas contenidas en los logros científicos de los héroes del espíritu, sino al margen de la visión del mundo presentada por Schiller y Goethe, para luego compararlas para ver cómo se comportaban a la luz de su propia causa, como una crítica, ¿no? A que se cierran los ojos a lo espiritual, se coge un camino tortuoso a través de la ciencia materialista, a ver cómo encaja esto con aquellos que piensan solo en modo o tienen en cuenta también lo espiritual. Ah, mira, pues encaja, bueno, pues los vamos a perdonar, no los vamos a quemar, ¿verdad? Dice que en contraposición a esta falta de interés se encuentra una necesidad cada vez mayor de una visión satisfactoria del mundo y de la vida. El dogma religioso está perdiendo cada vez más su poder de convicción. Cada vez aumenta más la necesidad de lograr, mediante el trabajo del pensamiento, lo que antes se obtenía por la fe. Y hay que tener siempre presente que nunca se trata de crear artificialmente una necesidad espiritual, sino únicamente de buscar la necesidad que existe y satisfacerla. Las visiones del mundo que no tienen absolutamente nada en común entre sí señalan a Goethe como el precursor de sus ideas. En su personalidad no existe nada más allá de lo universalmente humano, pero todos esos elementos se unían con él en una totalidad que funciona más allá de lo estrictamente humano. Esto también está enrevesado, pero yo creo que mucho más claro que otras cosas. Si a alguien le ha pasado igual, que al principio se ha quedado en shock, pero luego lo ha visto, ¿queréis que lo comentemos? Luego lo veo. Nos dice que la visión del mundo de Goethe debemos presentarla como ciencia goetheana, que surge de un centro que reposa en la naturaleza unificadora del poeta. Es una manera de mirar las cosas del mundo exterior y lo más importante casi de todo el capítulo, la clave, sin imponerle nada ajeno a esas cosas, nada de mí, sino ir a la cosa misma, a que nos hable la cosa. Y ya, pues para finalizar, nos dice que todo el error de la ciencia surge cuando se declara universal una manera de pensar válida para una categoría de objetos. La concepción goetheana no es limitada porque no toma su forma de ver las cosas del espíritu del observador, sino de la naturaleza de lo contemplado. La frase es muy importante también y definitoria de todo el proceso que él entiende como lo que nos lleva a un método superior para conocer la realidad. Bueno, hasta ahí por lo menos paramos y no sé qué os sugiere o en qué podemos encontrar mayor dificultad para solucionarla entre todos.
Pues yo tengo que confesar que a mí me mata, me mata. Que me Vaya. cuesta mucho, que me cuesta mucho hacer lo propio. Sí que tengo que decir que la primera parte de la lectura, por poner alguna imagen, cuando habla de la reclusión artificial del resto de la vida espiritual por parte que hace la ciencia, ¿verdad? Me recuerda mucho, me ayuda a mí la imagen de pensar en cómo ahora desde la ciencia, digamos, académica y proclamada única, ¿verdad? De único conocimiento, se utiliza fundamentalmente la estadística para comprender las cosas, ¿no? Y no hay una fuente mayor de error desde mi punto de vista, o bueno, no sé si de error, pero de reducción de la realidad que la propia estadística en sí. Porque lo que hace es utilizar una media, ¿no? Ver un fenómeno, buscar la media y lo que no es media, lo que no forma parte de la media no es interpretable y lo que no forma parte de la media son los extremos que se caen de un lado al otro, es decir, los que no entran dentro de la media estudiada a nivel estadístico no entran, o sea, se caen del contenido de lo que queremos estudiar, ¿no? O sea, a mí esa imagen como que me viene muy bien para poder entender parte de lo que aquí trata de decir Steiner, ¿no? En la idea de que no desde luego desde el punto de vista cuantitativo a nivel numérico, ¿no? Pero sí desde el punto de vista espiritual, es decir, querer comprender un fenómeno despojándolo de su esencia interior, ¿no? Y no solo eso, más allá de eso, cuando tratamos de entender la esencia interior del objeto o de la cosa, como dice él, lo hacemos exclusivamente aplicando nuestro único punto de vista, que es sesgado y parte de una percepción sesgada, porque, porque tenemos una percepción sesgada. Solo el proceso de pensamiento amplía la visión que podemos tener del objeto, sacando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros prejuicios, nuestras ideologías de la comprensión de la cosa, para que esa cosa aparezca como una realidad completa, ¿no? Y sea justamente, vaya más allá, y sea lo que nos permita ir más allá de nuestro pensamiento, ir al conocimiento real de las cosas, ¿no? Esto es un poco lo que me sugiere, pero reconozco que me resulta bastante complejo. Pues a mí me ha ayudado mucho eh, lo que tú has ahora mismo compartido, Marta. Sí. Eso, claro, la ciencia, bueno, el paradigma que hay es el que hay. Excluye todo lo que no entra dentro del marco que él mismo pone ahí, ¿no? Y sí, pues que ahora he caído en un pozo de profundidad que no sé cómo expresarlo. Pero sí, me ha encantado. Si reveo el vídeo y me viene, lo escribiré, pero lo que has comentado me ha dado, para no haberlo entendido mucho como tú decías, Pues eh, muchas gracias, Manuel. Me alegro mucho, Manuel. está impresionante. No, muchas gracias a ti. No, a ti, a ti. Para seguir con lo de más abajo, ahí está claro, ese es el primer, pero bueno, mm, de la ciencia que tenemos. Mm, pero tampoco está mal, pues, o sea, es que realmente están haciendo el mismo proceso que propone Rudolf Steiner, el separar una cosa de otra, solo que los que se quedan ahí en la ciencia materialista, pues no llegan luego a ver la otra realidad, por lo menos de manera oficial ha estado durante tantísimos años, ¿verdad? Un relato y un mecanicismo en todo, en la astronomía, en la medicina, en la concepción de todo lo referente al mundo, pero que ahora de repente, por eso era necesario, se topa con bloqueos en los que o vas un poquito más allá y empiezas a aceptar
cosas que no se pueden percibir con los sentidos que colaboran a desbloquear el punto en el que no avanzo, y eso está haciendo repensar ahora todo, ¿no? Y evolucionar a una ciencia que reúna al final ese pensamiento unificador, digregador a través del pensar y la percepción, e integrador luego a través de la propia acción de mi conocimiento. De todas maneras, yo os comparto una duda que tengo, a ver si vosotras me ayudáis. Y es, Steiner al final acaba diciendo que efectivamente se puede conocer, ¿no? Pero a mí me parece que eso es súper difícil porque también dice que conocemos cuando percibimos, identificamos en nuestro interior lo que nos genera, lo iluminamos a través del espíritu y aún así no es suficiente porque sería nuestro propio pensamiento, nuestra propia percepción. Tendríamos que, para conocer la realidad completa, digamos que identificar todos los sesgos que nuestro propio pensamiento y espíritu hace a la hora de interpretar una cosa y quitarlos para poder comprender el sentido completo de la cosa. No sé si me estoy Mira, explicando. Por tanto, me parece como dificilísimo llegar a conocer la realidad. Y ya me callo, perdón, ¿eh? no, por favor. En este librito hay una nota a este punto justo, que es muy interesante porque dice que la existencia humana empieza a ser aquello para lo que había sido destinada cuando ejerce la actividad cognoscitiva. O sea, si no, dice que vida anímica sin conocimiento equivaldría a organismo humano sin cabeza. Y entonces, hablando e hilando con lo que ha dicho Marta, dice, o sea, el proceso no es que nuestro espíritu haga un pensamiento sesgado, el espíritu no sesga, no, eso somos nosotros, pero no a través del espíritu. O sea, si el pensamiento es puro, no hay sesgo porque está conectado con el espíritu. Pero estoy contigo en que es muy difícil, pero mira lo que dice aquí. En el conocer, el hombre no solo crea algo para sí mismo, sino que colabora con el mundo en la revelación de la verdadera existencia real. Porque dice, lo que hay en el hombre es apariencia ideal y lo que hay en el mundo que se percibe es apariencia sensorial. La realidad comienza a ser real cuando se produce la interacción cognoscitiva de ambos. Es decir, de esa idea que vive en nosotros con esa apariencia que vemos, pero hasta qué punto la idea que vive en nosotros, y aquí enlazo con la duda de Marte, y yo estoy de acuerdo, hasta qué punto la idea que vive en nosotros es espiritual, o sea, es verdaderamente real, es verdaderamente pura, digamos, y no está mezclada con educación, con costumbres, con todas las cosas que tenemos dentro, ¿no? Para pensar. Entonces, verdaderamente yo creo que el conocimiento auténtico es muy complicado a no ser que se haga ese trabajo de asentarlo en el interior, mucha meditación, silencio y un entrenamiento, ¿no? Eso No sé. me viene Espera, cuando... ¿Perdón? ¿Qué? un momento, ¿ya? ¿Ya se ha quitado? ¿Qué? ¿El qué? No se escuchaba nada, José Luis. Yo no he visto Vaya nada. la que me han liado, vaya la que me han liado. No se ha visto ni escuchado nada, ¿eh? Ya, ¿me escucháis ahora? Te Sí. escuchamos todo el Sí, ¿Me tiempo, José Luis. escucháis? Yo ¿Me no he dejado de escucháis? verte en ningún momento ni de escucharte. ¿Me escucháis? sí, 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 te escuchamos, José Luis. Hola. Sí, Hola. Hola. ¿Se le ha colgado a lo mejor o qué le ha Vale. pasado? Puede ser, tiene pinta. Olga, añadiría a lo que has ¿Me dicho escucháis? que
lo genial es que es el método que propone Bueno, Steiner que me para el duele. conocimiento, pero no puede ser, no podemos llegar a conocer todo si no es gracias a lo que estamos haciendo aquí, a las aportaciones de los demás, que nos dan una manera nueva de ver, ¿no?, la realidad y complementarla para entre todos llegar al conocimiento total. Es maravilloso. Claro, claro, entonces sí tiene sentido, entonces sí se puede conseguir, porque creo que solo no se puede, porque solo no tienes una referencia ni nada con que compararlo o afirmarlo o complementarlo, ¿Me no puedes, escucháis? pero en común y el otro sí, sí te escuchamos. José ¿Me Luis, ¿qué te escucháis? pasa? José Luis está en encuentro en la tercera fase. Pobre hombre, lleva un rato con una cara de que no ¿Se consigue. oye? ¿Me se oye? Ahora creo. ¿Me escucháis? José Sí, Luis, te escuchamos todo el tiempo y ¿En te vemos serio? todo el tiempo. Ay, ay, ay. Vale, perdonad, yo no escuchaba nada y de Ah, repente eras se tú que había no nos puesto escuchabas. un vídeo de YouTube que utilicé para un curso de antes de Sofrenos. Vale, venga, ya está. Se había hecho un lío entre los auriculares Bluetooth y el sistema. Que digo que tú, Manuel, ibas a decir algo antes, ¿no? Eh, sí, pero no me acuerdo, era a la hora de, comentaba Olga, de percibir lo real, ¿no? O la naturaleza, la realidad de lo que es realmente, las cosas tal y como son, ¿no? Y me venía sobre la meditación vipassana que practico y que estuve no hace mucho. Ahí se ve muy claro en ese silencio profundo y en ese aquietamiento no, de la mente, en el que todo eso, ese run run, ese prejuicio, esa manera de ver que se te ha insertado ahí por tu biografía o por lo que sea, cuando eso se aquieta y calma, se ve con nitidez, se ve con claridad esa realidad de la que estamos aquí hablando, tal cual es. qué bueno. Y lo que tú tienes, cuando lo que tú traes se aquieta y lo que te llega de fuera se conecta ahí, digamos, esas dos cosas se conectan, pero con el run run parado, vamos a decirlo así, hostia, ahí ves las cosas. Yo no sé si tal y como son exactamente, pero te das cuenta de que estás más cerca de cómo son, de que cuando está la mente ahí dando vuelta, ¿no? Entonces me venía eso conforme Olga y conforme discurríamos, ¿no?, en estos pensamientos. Muy interesante. Y ahora verlo en palabras escrito ahí, como estamos empezando, como lo pone Steiner, ¿no? Darle esa estructura escrita de una experiencia que se da cuando uno, bueno, cuando te aquieta la mente y tal, pues es que yo cada vez que hacemos una sesión de estas que alucino en las cosas que descubro, es impresionante. Y siempre lo digo porque es que es verdad, cada vez es así. Entonces, bueno, ahí es donde eso quería compartir, pero se me olvidaba. Gracias. Es que en lo que se refiere a encontrar la realidad descubriendo a través del pensar, hay que tener en cuenta que es verdad, tenemos una parte del pensar que está relacionado con las experiencias del mundo, con toda la experiencia que se va acumulando en forma de conceptos, de ideas, de pensamientos preconcebidos a través de nuestra experiencia de los sentidos, pero lo que realmente nos lleva a descubrir la realidad total en combinación con esos sentidos, con esa experiencia sensorial, es descubrir lo eterno que hay en la cosa, lo espiritual, lo que no es para mí o para ti, sino lo que es para independientemente de tu hoyo, que existe realmente porque nos lo devuelve la cosa, como ente pensamiento que ha existido antes de estar materializado en el mundo. Entonces, ese es el proceso en el que
se descubre, claro, la realidad. Es muy difícil y no estamos preparados para descubrirlo en cada cosa, pero sí en tener momentos de lucidez como la meditación, como los fosfenos que te pueden inducir a un estado también meditativo y de conocimiento de actividad superior a nivel cognitivo. Entonces, eso es lo que son los detalles que, claro, se dice a través del pensamiento, pero el pensamiento superior, pensamiento como idea Y superior. además, creí que habías acabado, José Sí, Luis, que te digo más bajito. había acabado, era una... Yo quería añadir que encima el conocimiento de la cosa, de lo eterno que está en la cosa, de la presencia de la cosa, de la esencia incluso, ¿no? Varía en función de nuestra propia evolución, de pensamiento, de experiencia y de edad, ¿no? Porque a mí me está pasando, yo no sé a vosotras, que creía reconocer en algunas cualidades, por ejemplo, de alguna cosa, ¿no? La esencia, ¿no? Y sin embargo, según va avanzando el tiempo, vuelvo a observar esa cosa y evoca en mí otra cosa nueva y me lleva a un pensamiento más amplio que tenía sobre esa cosa que hace 10 años vi y estaba plenamente segura que había encontrado la esencia y sin embargo ahora, con el tiempo y la experiencia también y el compartir también, resulta que me pienso que me he quedado corta, ¿no? Y entonces como que le añado cualidades a esa esencia de la cosa, ¿no? Yo no sé si a vosotros os pasa o cómo... Porque a mí eso me da la sensación entonces todo el tiempo casi de que no conozco la cosa, o sea, que no llego. Yo creo que es eso, que se va conociendo. Que, mira, es que Mariano en el curso ese que dimos, ¿te acuerdas, Marta? En el curso que dimos en Vitoria y hablaba de esto, él decía que Goethe decía que al hablar de idea debía usarse el singular, ¿no? Existe la idea, quizá llamamos Dios, lo que le da coherencia a todo lo que es. Y que la idea es el contenido y no la cáscara, que es la percepción. Entonces, ¿cuándo se llega, o sea, qué le va pasando a nosotros trabajando todo esto? Que vamos llenando de contenido lo que antes es la cascarita. A lo mejor lo hemos llenado a la mitad, luego le vamos metiendo más contenido. Con todo este trabajo en comunidad se mete mucho contenido y en algún momento podemos llegar a tener conciencia de la cosa verdadera. No sé, esa experiencia tiene que ser un éxtasis, ¿no? Supongo que todavía no estamos en el momento evolutivo de sentir esas cosas. Y Steiner sí, Steiner habrá tenido, con su punto iniciático, pues habrá tenido un montón de experiencias de esas, pero yo no, yo nunca termino de enterarme de nada hasta el final. Y a mí me pasa continuamente lo que tú dices. O varía, o se completa, o se transforma, y es súper rico, en realidad, todo eso. Luego también decía una cosa muy bonita aquí, dice que el Espíritu Santo es Dios pensando, no percibiendo. Que el pensar universal es Dios, la Sagrada Sofía, lo que estábamos diciendo ahora mismo, ¿no? Y que en definitiva la idea es la comunión del sujeto con la realidad, la comunión. Primero nos tenemos que sentir separados para poderla conocer, pero una vez que la has conocido es porque ha habido la comunión. Pero fíjate, común unión, Sí, sí, sí. todos con la cosa. Pero este es el método que nos da Steiner en cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Es esto, ¿no? Tú sí puedes conocer la esencia de la cosa. Es difícil, yo no conozco a nadie que lo haga, pero, por ejemplo, en pandemia,
no sé, alguna conferencia escuché del Goetheanum y los médicos antroposóficos hacían observación goetheana de plantas, de sustancias, a ver a qué imagen llegaban digamos, del ser de esa planta o de la esencia de esa planta para ver si la podían aplicar en algo que ayudara a lo que estaba pasando. Y ese era su método de estudio, decían ellos. Era una conferencia traducida, ¿no? Pero vamos, no creo que estuviera tan mal traducida. Y eso, por ejemplo, también lo que se hace en las cristalizaciones sensibles, con las imágenes de las placas. Y yo creo que esa es la observación goetheana, prácticamente el método de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Algo así. Yo creo que sí se puede. Yo no lo he hecho ni he llegado a ninguna imagen porque tampoco he podido confrontarla con nadie, pero ellos, esos médicos que lo hacían la meditación varios y luego confrontaban qué imagen les venía sobre bueno, hablaban de plantas en aquella. Confiemos en que se podrá, ¿no? Porque si no, Sí, Claro, sí, es que sí. una planta tiene un ser espiritual, un yo que no está encarnado y al que en una actitud meditativa o de desarrollo superior o en una actitud en comunidad de profundizar y tener un encuentro en el mundo astral con el yo, que es donde está, de esa especie, pues al ujú. final tienes que ver lo mismo. Luego lo puedes explicar en palabras de este mundo o en imágenes de este mundo de forma diferente, pero si de verdad se ha llegado a percibir ese yo de esa especie, de esa planta, se ha visto lo mismo. Y cuando yo esto sobre la percepción, sobre este tipo de percepciones me surge una pregunta ahora, que no sé si viene muy al caso, pero bueno, la lanzo. Los diferentes, el sentido para percibir un reino en particular, mineral, los diferentes, se desarrolla uno y con uno puedes ver el ser esencial de ese reino, por ejemplo, como la vista, ver el olfato o el, ¿no? O, o no, o necesitas un desarrollo, el desarrollo es paulatino. Puedes te vas desarrollando progresivamente y puedes, digamos, ver un poquito de la esencia del reino vegetal y a la vez vas viendo un poquito de la esencia del reino animal, de la esencia de lo humano. No sé si hay un sentido para cada uno de los reinos o se desarrollan los sentidos a la vez. Es que no sé, pues me estoy expresando fatal. Pero se desarrollan los sentidos a la vez progresivamente y los ves todos. No sé si me expreso bien, es que no sé si me estoy expresando bien. Sí, yo te entiendo por lo menos. Pero te refieres a los sentidos suprasensibles. Vale. Sí, sí, a lo Ah, vale, suprasensible, vale. sí. Ponía antes el ejemplo un poco por utilizar el sentido de la vista para ver, el del olfato para oír. Lo suprasensible, ves los reinos, hay un sentido para cada uno de los reinos, o poquito a poco tú vas desarrollando y vas viendo un poquito en el mineral, ese mismo poquito en el otro, y así lo vas desarrollando paso a paso. Me surge esa pregunta, no sé por qué me ha venido eso. Pues mira, yo te voy a contestar desde mi experiencia, que es bastante poca, pero mi sensación es que cada una de nosotros tenemos una serie de cualidades cualidades que desarrollamos en nuestra vida, ¿no? Que pertenecen a nuestras capacidades suprasensibles, pero que nunca lo hemos nombrado como tal. Entonces, como nos desarrollamos con eso, sin saber que es una cualidad, una percepción suprasensible, pues tenemos más habilidades para unas cosas, para ver unas cosas antes que otras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay personas que tienen capacidad para ver imágenes de la esencia de las cosas y que lo han desarrollado de siempre, ¿no? Y sin embargo no tienen capacidades para eh,
oír, por ejemplo, el sonido de las cosas, desde el punto de vista suprasensible, ¿eh? Por tanto, pienso que algunas personas sin darnos cuenta hemos generado, bueno, todas nosotros, ¿eh? O sea, creo que no hay nadie que se libre, a no ser que sea muy materia, muy materia, muy materia, que también es verdad que hay mucha gente así, ¿no? Pero que por nuestras experiencias y vivencias, ¿no? Pues tenemos esas cualidades esas capacidades perceptivas, supersensibles que quizás no hemos podido pensar sobre ellas, ni ponerles nombre, ni poderlas incluso dominar, en el sentido de saber cuándo y cómo y en qué manera hay que aplicarlas, ¿no? Pero que muchas personas vienen con esto y lo aplican sin darse cuenta, ¿no? Por tanto, pienso que es posible, y estoy hablando por pura, vamos, que no lo sé, mm, que pienso que es posible que se adquieran de manera distinta y en distintos momentos las cualidades que vayamos trabajando, ¿no? Las cualidades, me refiero a los órganos supersensibles, pero no sé lo que pensáis vosotros. Sí, yo creo que, y además en el libro Steiner lo explica, o sea, claro, la percepción de la esencia de un ser humano no tiene nada que ver con que tú puedas llegar a hacerte una imagen, no sé, de una rosa. Hay un ejercicio que practican mucho en los talleres de Joan Melé, que es durante un fin de semana observar una rosa, pum, 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 y todos llegan a una imagen similar de la rosa, a una imagen similar de la rosa en una meditación. Creo que será más sencillo llegar a eso que llegar a captar la esencia de un ser humano que tiene más cuerpo y más complejo. De hecho, en el libro te pone que si observa a una persona cuando está pletórica, cuando está con ira, cuando tiene que ser una... Pero yo hablo de algo básico, de una imagen básica. Yo creo que con un vegetal o con algo em, puramente material, con un objeto, yo creo que sí se puede. Rocío, no te he Yo creo que sí. entendido cuando dices llegar a una imagen común de la rosa. ¿A qué te Sí. refieres? Bueno, yo no lo he hecho, yo no he entrado en observaciones de esas de la rosa, pero creo que se llega a ver una imagen que tiene que ver con el recorrido que hace Venus alrededor de la Tierra. Como una, no ¡Wow! una forma geométrica muy definida, pero viene a ser eso, que es el patrón que reproduce, que el patrón que reina en la rosa. Ajá. Ujú. ¿Y quieres decir que todo el mundo llega a ver lo mismo? Sí, algo así. Eso Ahora. se dice. Yo no lo he hecho ahí, Ya, ya ya, te ya. digo. Pero por Yo he entender lo que decías. hecho con una alubia, con otras cosas. Sí, cosas muy sencillitas, así experimentos con más gente. Después de una observación larga, después de quedarte extasiado con una alubia, ¿vale? Que, que lleva, es como el primero de los ejercicios preliminares, que te tienes que liar ahí con el botón o con la aguja o con lo que te toque, con lo que tú decidas. Algo así, sí. Y se llegan a imágenes muy chulas, mm, pero son cosas muy básicas. Así que yo creo que sí, claro. De hecho, no lo describe. Es que él se encargó de, de estructurar o sea, su mediunidad es que la sistematizó, la puso como si fuese conocimiento científico en pauta. Es que lo dejó escrito. Lo que pasa es que no sé cuánta gente lo hace. Yo no conozco a nadie con el que pueda hablar que lo haga, pero o sea, sí. Bueno, también es el método goetheano. Y lo de la rosa no El deja método de ser goetheano, claro. un estudio de observación goetheana de las rosas. Yo lo hice con Jaime Padrón en su momento. Eh, y bueno, te vas fijando en muchísimos detalles. Y esos detalles, sin tú ponerle nada, sino dejando que ellos te inspiren, son los que te van llevando a esa pauta en la que al final se puede coincidir.
observando y desgranando, porque hay que destrozar la rosa, ¿eh? Hay Claro, que yo no lo ir sé, yo no lo he hecho. quitándole las espinas, viendo cómo están dispuestas las espinas, cómo está dispuesta luego cada hoja de la rosa, cómo va cambiando el color de de las hojitas verdes, que luego se van convirtiendo en más rojas, y luego lo vas poniendo en una cartulina y vas teniendo como una constelación de, de- de energías y de formas geométricas. Entonces hay un estudio goetheano que si realmente fuéramos a estudiar una rosa por este método, pues llegaríamos a una conclusión de lo que es totalmente distinta a la explicación eh, botánica, de descripción meramente por la percepción física, sin llegar a profundizar en las fuerzas formativas superiores astrales que han contribuido. Que viene su yo está en el mundo astral, está, yo no sé, hace poco o en algún grupo, ya no recuerdo dónde, hemos un poco hablado de esto, ¿no? En el que la, el yo del ser humano está encarnado, el de un animal está en el mundo del Devacán, pero más cerquita nuestra, el de una planta más lejos y el de una piedra ya mucho más lejos. En ese sentido, de dónde están de alejados, es casi más difícil de ir a reconocerlo, ¿no? El de yo, de forma como está encarnado, pues si tú te propones conocer, de hecho, uno de los sentidos, el yo, el reconocer el yo ajeno, pues también en cierto aspecto también es más, y el del animal y el de la planta, pues cada uno tiene su método de observación. Yo soy más de ver como más difícil y en distintos tiempos de tu propia evolución reconocer el, la esencia o el yo del ser humano, más fácil, después el del animal, después el de la planta y después el de la piedra, porque dime tú, reconocer el yo de una piedra hay que estar, para empezar, un poco loco, solo para planteárselo. No, voy a intentar hacer un ejercicio para ver al yo de la piedra. A mí me cuesta más encontrar el yo de alguien, que seguramente que es de una piedra, no lo sé. Sí, es verdad. Bueno, que tampoco sé si se está... A ver, por ejemplo, cuando Goethe llegó a encontrar la planta arquetípica, yo no creo que Goethe estuviera buscando el yo de la planta. Estaba buscando un patrón, a lo mejor eso que tú dices, fuerzas formativas. No creo que Goethe estuviera buscando el yo de la planta, ese ser superior que está en otro mundo. No creo que buscase eso, ¿no? No, así, luego es una forma en la que la antroposofía define el ser esencial espiritual de cualquiera de los reinos de la naturaleza. El ser humano lo tiene suyo propio, los demás reinos tienen uno común y no está encarnado. O sea, una base que yo creo que Goethe no se lo planteó así, pero sus estudios le llevaban a un proceso similar. Son opiniones para liar todavía más a Manuel. Pero pues son riquísimas. Muchas gracias. ¿Eh? Muy, muy, muy bueno. A mí, yo Qué caso grande. más en este caso con José Luis. Me parece más sencillo reconocer o ver el yo ya humano y me resulta más complicado ir hacia atrás, ¿no? El animal, el vegetal, el mineral. A mí me resulta así más complicado. El mineral me explota la cabeza. Bueno, un mineral, a mí me es súper complicado de siquiera planteármelo. Sin embargo, el humano sí, y el animal pues también, y el vegetal pues más lejillo, pero a mí en ese sentido sí. Me es más difícil plantearme el ser esencial de una alubia, como tú decías, Rocío, o de la rosa. Me es más difícil que del humano que sí que yo lo vivo, ¿no? Ahí en mí y lo reconozco más al mirar al otro, ¿no? No sé. Juan Manuel, pues yo os digo, os confieso que Rocío me acaba de explotar la cabeza, como tú dices, porque
porque yo pensaba lo mismo, de hecho me paso el día como viendo personas, ¿no? Y creo que frecuentemente puedo llegar en momentos muy concretos y muy puntuales, muy perfectos, a captar, ¿no? Parte de esa esencia, ¿no? Pero, pero desde luego, si tuviera que buscar el patrón de una persona, reconocer, por ejemplo, su alma, el alma de dónde proviene, las encarnaciones de dónde provienen, todo eso hacia atrás, eso es un patrón, como el de la rosa dando la vuelta a Venus, ¿no? Por tanto, ni tan siquiera atisbo lo de las personas, ¿no? O sea, es decir, me parece todavía más complejo porque yo no tenía en la cabeza lo que Rocío ha explicado sobre ese patrón de la esencia de la rosa, ¿no? Sobre ese patrón perfecto, ¿no? Que es común además a cualquiera que lo observe bien. Me has dejado, entonces imaginas con un ser humano con lo que supone las posibilidades de reencarnaciones que puede llegar a tener, ¿no? Y todo lo que ha traído, lo que ha aprendido, toda la experiencia espiritual que ha ido recopilando en distintas vidas, lo que no, su dragón interior, ¿no? El doble, bueno, tiene que ser. Es que es la idea, creo, no es patrón, es que no sé, no tengo fresco el libro, pero es la idea, es otra cosa, no es el yo tampoco, es la idea. Es Y la idea como, primigenia, es la idea que está en no sé qué parte, el está que es pensamiento que como, la genera, pensamiento sí, superior como ente pensamiento que genera la encarnación de esa rosa o de esa lo que sea. Pero sí que es verdad, luego pienso yo por otro lado, que si comparamos entre el hombre o otros reinos, ¿qué sería más fácil desde otro punto de vista? Y pues quizás los otros reinos. Los otros reinos no tienen máscaras, pero el ser humano, aunque esté encarnado eso que queremos descubrir, su ser esencial, tiene tantas máscaras que sumadas también a nuestros prejuicios pueden hacer mucho más difícil la tarea, pensando en ese otro mecanismo de reconocimiento que el de una planta, un animal o una piedra, que aunque está más lejos, su ser esencial en el mundo astral, pero por lo menos no se rodea de máscaras, ni nosotros tenemos tantos prejuicios sobre ese ser. De todas maneras, yo creo que la palabra que Rocío quería usar era arquetipo, ¿no? o igual, sí, idea, Sí, arquetipo, pero sí. yo no creo que con ese tipo de observación se encuentre el yo. No, yo estoy contigo, no es Mm, el yo ni del ser humano, es que ver el yo, ah, no sé, vamos, con todas las cosas que acaba de decir Marta, de mogollón de cosas, yo lo encuentro imposible. Con el ser humano se llega a ver el cuerpo etérico, se llega a ver el cuerpo astral, se distingue, se reconoce y en ellos, y según los colores que vayan adoptando o nosotros captando, ahí podemos darnos cuenta de qué está pensando, qué está sintiendo, pero vemos los cuerpos constitutivos que no son o sea, quiero decir, que no son los espirituales, que son los de los inferiores, pero yo en ese libro no me pareció ver que se viera el espíritu, ¿no? No mm. creo que eso sea accesible a otro ser humano. Sí creo que es el cuerpo astral o el cuerpo etérico, lo que se llama el aura, pero el yo. O sea, es decir, se puede encontrar es que el yo del ser humano no es el arquetipo, es otra cosa, ¿no? Porque está individualizado. Arquetipo tiene idea de genérico, desde una cosa está todo lo demás, pero el ser humano, cada uno es arquetipo de sí mismo, por decirlo de algún modo. Entonces, a mí me parece que no tenemos acceso al yo, ni siquiera Steiner, ¿no? Steiner hablaba del yo del ser humano, creo que no. Sí, porque no sé si son en los volúmenes estos del karma, de los últimos, él Ujú. ahí hace el hilo de muchas personalidades históricas, hace el hilo de Rafael, no sé si está ahí.
Es verdad, Entonces, es él verdad, sí, pero claro, es que yo no es sé verdad. cuánta gente que tenga capacidades de por sí ha hecho lo que él ha hecho. Asegurarme de que lo que percibo es o no es y depurarlo, es que eso, ¿quién lo ha hecho? No sé. Mm. Pero contestando a Manuel, por lo que yo creo, me parece que hay mucha gente que tiene el don de ver el aura, de ver el cuerpo astral o de ver el cuerpo etérico y de repente no es capaz mirando una rosa de encontrar el arquetipo o de ver ahí los procesos espirituales. O sea que me parece que es indistinto, que no hay como un camino. Que se puede desarrollar toda la vez, que se puede empezar por aquí, que se puede empezar por allá. Eso sí me parece que lo refleja y lo dice. Dice, no, nada es excluyente ni nada va en camino. Ah, adiós. ¿Quién se ha ido? Marta. Ah. Bueno, yo creo que en esta diversidad de opiniones incluso está el proceso de descubrimiento individual, porque también las palabras que usamos, hay alguna diferencia, depende de para quién, entre lo que nos podemos referir como el yo de una especie y el arquetipo, o para mí es lo mismo, para ti hay distintos niveles, pero seres Ya. elementales, bueno, hay tantos, pero está muy bien porque hemos lanzado, fíjate, de ideas, de percepciones, incluso metamorfoseándose a través del propio proceso que hemos hecho entre todos. O sea, para ti el arquetipo y el yo es lo mismo. Sí, tiene sentido, claro. Sí, De la planta o del claro, animal eso es o del mineral. Bueno, avanzamos a la siguiente cuestión ya para dejar todo, porque en la siguiente cuestión tengo reflejado algunas de las cosas que tú has adelantado de esas notas y demás, ¿sabes? Y complementa, por supuesto. Ah, perdón, vale. No, 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 está muy bien porque eso, o sea, al fin y al cabo, separarlo para darle agilidad, pero luego en el proceso nuestro podemos ir integrándolo todo, debemos de ir integrándolo todo, así que, bueno, en la siguiente parte de este primer capítulo, que ya integra las otras dos partes de la ciencia de Goethe y ciencia de Goethe y la tarea de la ciencia, muy como colofón. Pues yo lo he resumido en una cuestión cómo puede la actividad cognitiva alcanzar la realidad. Entonces, bueno, nos dice Steiner que la existencia humana alcanza su exclusivo potencial, su exclusivo, referencia a las capacidades exclusivas del ser humano frente al resto de los reinos, solo cuando se vuelve activa en el conocimiento. Lo que existe en el hombre es una apariencia ideal y lo que hay en el mundo perceptible es una apariencia sensorial. Esta frase tiene también lo suyo. La interacción de ambos en la actividad cognitiva, el conocer, constituye la realidad total. Dentro de la vida interior del alma, crece un contenido que necesita a la percepción exterior. Y en el mundo exterior hay un contenido de percepción que no lleva su ser esencial en sí mismo, pero que revela este ser esencial cuando el proceso cognitivo conecta este contenido perceptivo con el contenido anímico. Está muy enrevesado. No he querido tocarlo, está literal, pero muy enrevesado porque también es tanto contenido en palabras de este mundo, queriendo describir cosas de otros mundos, que bueno, es difícil. Bueno, en realidad aquí no, Steiner no,
revela cosas de otros mundos, pero sí los pone en conexión. De esta manera, el proceso cognitivo se convierte en una parte de la formación de la realidad del mundo. En nuestra epistemología quiere situarse dentro de la creación goetheana de ideas, porque la filosofía se convierte así en un contenido de la vida y el interés por la filosofía se hace necesario para la vida. Las cuestiones de la actividad cognitiva surgen a través de la organización del alma humana en la contemplación del mundo exterior. En el impulso anímico de la pregunta reside el poder de avanzar hacia la contemplación, de tal manera que esta contemplación, junto con la actividad anímica, haga que la realidad de lo contemplado se manifieste. Bajo ninguna circunstancia, una visión científica debe basarse en una autoridad, sino que siempre debe descansar en principios. Deseamos examinar el pensamiento científico de Goethe con el modelo de Schiller. La mirada de Goethe se dirige a la naturaleza y a la vida, será el objeto de nuestra discusión. La mirada de Schiller, su manera de mirar las cosas, será la ideal para nuestro método. De ese modo, los esfuerzos científicos de Goethe y Schiller resultan fructíferos en nuestros días. La ciencia filosófica solo volverá a tener un papel en la vida cultural cuando, en lugar de volver a Kant, se sumerja en la concepción científica de Goethe y Schiller, para resolver el enigma de la importancia que tiene el reflejo del mundo exterior en la conciencia humana y la conexión que existe entre nuestro pensamiento sobre los objetos de la realidad y estos mismos objetos. En última instancia, es cierto que para toda ciencia, lo que Goethe expresó tan acertadamente, diciendo que la teoría no sirve en sí misma para nada, o en sus palabras, la ciencia no tiene ningún valor excepto en la medida en que nos hace creer en las interconexiones de los fenómenos. A ver si alguien sigue por ahí o habéis desmayado todos. Ah, bien. Menos mal que estamos sentados. ¿Os imagináis ponerle a un niño de estos que estudian lengua, bueno, cuando se estudiaba lengua, creo que ya sintaxis, una frase de esta de Rudolf Steiner para analizar sintácticamente? Verbo, sujeto y predicado, verbo, complemento directo, complemento indirecto. Está muy chulo porque ves como un libro le ha hecho llevar a escribir otro y va subiendo un peldaño y va subiendo un peldaño y va complicándose la vida hasta el final de su día. Madre mía. Sí, sí. Además, los profesores lo dicen, dice, no, no podría decir otra cosa, quizás en forma distinta, pero en el principio de plantearse uno las preguntas filosóficas cuando es joven o cuando empieza a estudiar este tipo de cosas, es cuando realmente llega a pensamientos de los que forman parte de este libro. No, como diciéndose, yo ahora no podría, un libro de este tipo no tendría sentido ponerse ahora a escribirlo, claro. Es la base de todo su posterior estudio, es la Claro. que en definitiva es, ¿puedes conocer la realidad? Sí. ¿Hay algo en qué se puede uno basar para conocer la realidad, pero de verdad? O sea, la realidad indiscutible, no la mía, sino la de mía, la tuya, el punto del nexo común al que todos podemos llegar. Pues sí, existe y además es a través del pensamiento, del pensar. Por supuesto, de la experiencia sensorial, pero si te quedas ahí, no llegas a la realidad completa.
siempre depende de una vista más aguzada, un microscopio más potente, una forma de interpretar el proceso de forma mecanicista de un tipo o de otro. Pero cuando paralelamente en el pensamiento haces un proceso de elevación de ese pensamiento, a ir alejándote como en la meditación de la Rosa Cruz, de todo lo que tiene que ver con el mundo sensorial, incluso de tus conceptos, de tus ideas que están elaboradas alrededor de tu experiencia del mundo, y llega a la idea, el pensamiento como ente independiente que se vuelca sobre el mundo y genera esa cosa. Eso es, como decía Olga en La Rosa, a lo que se puede llegar con un proceso de estudio, de experiencia de estudio beteano, observación beteana, a lo mismo, a lo mejor expresado de distinta manera por la limitación de nuestra forma de comunicarnos las cosas, pero en realidad lo que has llegado a ver si has hecho ese proceso es común. Para mí ese es el resumen de este capítulo. Mariano en algún ciclo de estos, alguna conferencia, en algún sitio, dijo esto, ¿no? Que parece que viene muy bien. Dice, mirar para poder ver, pensar para que se revele, ofrecer para que ocurra. Todo el tiempo está presente este misterio de ser protagonistas de la búsqueda de la verdad. Qué bonito. Sí. Lo tenía aquí, justo lo he visto, digo, pues mira, Escríbelo si no te importa, le sacas una foto si está. yo lo escribo en el chat. Ay, menos mal que me acordé así que me vino un flash de darte de alta en el otro grupo, pero no me acuerdo de la otra persona que me dijo que Carolina, Carolina. sí, sí, Vale. muchas gracias. Yo me di cuenta que te lo iba a decir, que Carolina también, pero era Carolina. Y este jueves es que no pude estar, pero ya me voy a sumar. Bueno, no, cada uno puede y tiene su momento, no te preocupes, pero eso, ya por lo menos estás ahí. Ay, lo voy a hacer lo de Carolina ya para que no se me pase como. Bueno, yo me tengo que despedir. Sí, Muchas gracias Muy nos bien, vamos juntos. nos por vamos. todo. Vamos ya. Buenas noches, nos vemos el jueves o Buenas el lunes, noches. hora siguiente. Venga, buenas noches. Lo dejamos sin ya por. ¿O queréis que ponga? No, no, nos vamos directamente. Bueno, ahí voy a poner el verso para mientras nos vamos saliendo, porque se metamorfosea en el proceso. Mm. Bueno, pues gracias por haberlo hecho posible. Espero Gracias. que los demás se Gracias. sumen más a menudo. Un fuerte abrazo.
Besito, buenas noches. Chao. Adiós, buenas noches. Adiós, linda.